cine de autorrepresentación es una necesidad política de empoderamiento y reivindicaciones sociales. Se ejerce creando y recreando realidades que construyen en los imaginarios colectivos resignificaciones capaces de anular estereotipos reproducidos desde las perspectivas colonizadas y colonizadoras. Partiendo de esta idea, comprendemos que la cultura juega un rol fundamental en los procesos creativos para la reivindicación de los pueblos históricamente marginados, y es con la materialización de la cultura y la identidad que se asume el papel de ser reconocido por los otros y el de asumir la identidad propia. La lucha indígena, el levantamiento indígena, poquitos nomás están. Mentirosos. Aquí los periódicos de aquí tienen que decir la verdad y enseguida. Para eso están firmando. La autorrepresentación del indígena en el cine ecuatoriano significa el ejercicio de la comunicación como un acto político para reivindicarse y lograr el empoderamiento de los pueblos originarios. Vamos luchando hacia la libertad, con puños en alto hasta la victoria. Es un espacio para el registro de la memoria histórica ante la necesidad de preservar su identidad cultural. Nuestros hijos están muriendo de hambre en las casas, por eso nosotros hemos salido, todas las comunidades de base, somos organización de segundo grado, y esto se estará hasta cuando el señor presidente pueda solucionar este caso. Los indígenas educan y ejercen derechos mediante un cine dotado de voz propia, generando nuevas posibilidades en cuanto a la difusión, al reconocimiento y posicionamiento de sus prácticas culturales, manifestando con total libertad innovadoras propuestas estéticas y narrativas. Alfa Mamita, plano 1. ¿Es este cine producido para crear procesos de reivindicaciones identitarias? Comprender los elementos fundamentales del cine comunitario, la identidad cultural, la reivindicación y el empoderamiento de los pueblos nos permite descubrir la riqueza de este cine que se aleja por completo de lo comercial, que es necesario porque se ejercen derechos a través de él. Ahí es. Dale, acción. Segundo Fueres y Humberto Morales, realizadores Quicho Otavalo, manifiestan que se sienten incluidos en una catalogación que desencadena procesos de separación o segregación racial, la misma que surge debido a los conceptos de cine comunitario o cine indígena. Estos defienden la idea de que no hablan por toda una cultura, que se expresan desde sus necesidades individuales y sus vivencias, que quizás sí logran crear identificación en otros miembros de las comunidades andinas. Manifiestan que el trabajo que ellos realizan es cine de autor y que estas catalogaciones de cine de autorrepresentación solo han desencadenado una mirada romantizada hacia sus obras. Entonces empiezan a marcar categorías diciendo, este es cine comunitario y cine indígena. Entonces para los supuestos que son cine normal manejan presupuestos súper altos. Dicen para la categoría de cine de pueblos, de comunidad o comunitario, para ellos es un fondo más bajo, ¿no? Ellos es comunitario, ellos son de baja calidad, ellos trabajan de esta manera, así que para ellos es suficiente este fondo. Pero los grandes, entre comillas, cineastas no pueden trabajar con los mismos. Entonces hay una desigualdad en esa forma de catalogar. Para Torres, representar implica definir, y definir equivale a determinar, fijar, decidir qué es. En otras palabras, por el discurso verbal o visual, retratamos la realidad, pero a su vez la construimos. Es una fuente de poder. El cine de autorrepresentación comprende un proceso bastante amplio ante la reflexión y el autorreconocimiento de las necesidades, la observación, la escucha, la exploración, el registro de las prácticas culturales, la oralidad y la traducción de este proceso al lenguaje cinematográfico desde la perspectiva de los autores en un sentido de interculturalidad necesario. El video y la producción comunitaria dan origen al desarrollo de producciones cinematográficas que son un acto significativo de resistencia cultural por sus características, ya que toman el control sobre su imagen, su lengua, contando nuevas historias apegadas a su oralidad que anulan los estereotipos del cine indigenista posicionado dentro de la cultura occidental.
Nima Huayco, Nima Yaco, Nima Cucha, Nima Nariculcacho. Tukuicha Kishkayami Karka. Analizar el discurso cinematográfico de las obras aquí expuestas nos ha permitido generar una aproximación a lo que significa hacer cine desde las múltiples realidades que existen entre los cineastas ecuatorianos. En este caso, el cine de los Quichua Otavalo. Pero, ¿recae la responsabilidad de representar y o recrear el legado ancestral de la etnia Quichua Otavalo en los cineastas miembros de esta comunidad? Militar, toma 2. ¡Acción! ¿Acaso la academia romantiza mediante la mirada de la antropología y los estudios culturales las formas de expresión de los cineastas Quichua Otavalo? Solamente gente que está estudiando antropología, está estudiando estudios culturales, esas cosas ven cine indígena, pero los demás no, porque hay esa catalogación. Desde lo discursivo, dilucidamos que se habla de la autorrepresentación de toda una cultura, pero entre los miembros de la comunidad Quichua Otavalo se tejen distintas realidades. Más que yo hablar por una cultura, digamos, que me lo puedan tomar como represento, yo no represento a nadie, yo hablo por mí, por mis propias experiencias y por mi entorno, en donde crecí, cómo me desarrollé de niñez con mi familia, sobre todo, ¿no? Desde los aportes realizados por Fuertes se entiende que entre los Quichua Otavalo hay personas que defienden la idea de cine comunitario o de cine de autorrepresentación, porque de alguna manera han redescubierto su origen en el transcurso del camino. Yo respeto mucho y me llevo y comparto también, digamos, muchas de las ideas, discutimos, pero muchas de las personas que como defienden esta idea de que los indígenas tenemos otro cine, creo que son personas que de alguna manera lo han descubierto, redescubierto su origen en el transcurso del camino. Tal vez al inicio estaban como muy ametizados, digámoslo así, y después empezaron a reenamorar de su cultura, y eso hace que empiecen como a gritar mucho y como a segmentarse también, ¿no? Como empezar a sentirse como más poder, tal vez. Quizás somos observadores de algo desconocido, o nuestra mirada tiende a exotizar o romantizar lo indígena. No es otro cine, son historias distintas. Al día siguiente, Neni se levantó y se sentó. Al segundo día, dio sus primeros pasos. Al tercero, andaba por toda la casa. Y al cuarto día, ya estaba caminando más allá, visitando a los familiares de Hueapú y sus hijas. Recorrió los campos de siembra y fue preguntando qué se sembraba ahí. Es un cine que cumple con los mismos procesos y necesidades de producciones cinematográficas que se realizan hoy en día, y la idea de que es un cine de bajo presupuesto ha calado en los imaginarios colectivos, y algunas veces se llega a creer que es un cine de mala calidad. Lo que se comprende es que es un cine que tiene distintas formas de contar sus historias. Es así que el cine de autorrepresentación se entiende como el logro de crear una obra donde se delinean discursos sin intermediarios, donde están presentes las creencias religiosas, la realidad socioeconómica de los actores sociales que la desarrollan, las concepciones políticas, la presencia protagónica de los rostros de las diferentes etnias de los pueblos y nacionalidades del Ecuador y de todos aquellos sujetos, miembros de la sociedad que pertenezcan a lugares invisibilizados por los grandes medios de comunicación masiva. Yo no olvido de dónde vengo, antes que nada donde quiera que me pare digo lo que represento, no puedo estar mintiendo, fingiendo solo por un momento para que luego se den cuenta de lo cierto en este tiempo. Muchos guambras se han cortado todo el pelo mirando, hablando y criticando a los que no son como ellos. Imitando la
cosas que ven en la tele, persona famosa, la moda, el estilo, la ropa, el peinado, avanzado, todito cambiado, olvidando, esperando la identidad que le queda.